Estimados amigos, sean bienvenidos a una edición más de CEO Talks. Es un gusto realmente contar en esta ocasión con Pepe Pileggi, un gran amigo, fundador de Pileggi Construcciones, una empresa líder en el sector en las construcciones eléctricas. Y no solamente líder por lo que es y lo que hace, sino por la forma que trabaja y por el estilo de liderazgo de Pepe. Es un gusto tenerte acá para hablar de lo que significa liderar una empresa exitosa y liderar una familia exitosa. Gracias. Háblanos de los orígenes de Pileggi Construcciones. Bueno, Pileggi Construcciones nace como una idea en el año 1987, prácticamente cuando yo egresaba de la Politécnica del Litoral, y luego en el año 89 esto ya toma una forma como institución jurídica, ¿no es cierto?, y se constituye la compañía. Es decir, que a la fecha ya tenemos 32 años en el mercado ecuatoriano. Nuestros orígenes son los orígenes de un joven que se gradúa de la ESPOL, la mejor universidad técnica del país, con muchas ilusiones y aspiraciones, un padre que no pudo concretar su formación técnica a nivel superior, la terminó simplemente a nivel secundaria en su país, migró al Ecuador y te va imbuyendo de las ideas de los electrones y los protones y de repente tú comienzas a ver que ese es tu camino, no cuando sales del colegio a tomar la universidad, sino que lo comienzas a pensar desde que estás casi en la escuela, ¿no? Eso fue mi caso. Mi abuelo, el italiano, el que llegó a América en el año 1920 aproximadamente, comenzó haciendo radios en Buenos Aires, que es donde él llegó. Mi padre es argentino, nació allá, y viene todo ese antecedente genético, llamémoslo así, ¿no? de ese amor hacia la electricidad y a todo lo que involucra, ¿no? Ciertamente esta iniciativa la hice también con quien en ese entonces era mi novia, que actualmente es mi esposa, ¿no? Y fuimos compañeros de la Politécnica, ella en cambio es ingeniera mecánica, Lorena María Alvear Gómez, y los dos nacimos como los socios de esta compañía ya en el año 1989, cuando nos casamos. Es curioso, ese año 89 fue un año muy interesante, hice un jaque mate más o menos, ¿no? Me gradué de ingeniero, al renglón seguido me casé antes y luego me gradué de ingeniero y quedó conformada la compañía hasta finales del año 89. Fue una cosa muy simpática ese año. Y luego me gradué, a los 2 años siguientes, me gradué de la maestría de administración de la Politécnica. Me parece que soy de la promoción 5 o 6 de la Politécnica en administración de empresas, que por cierto ha sido una gran herramienta en mi desarrollo empresarial en todo este tiempo que he venido haciendo empresa, ¿no? Fantástico. ¿Y cuál es el giro de Pileggi Construcciones? A ver, Pileggi Construcciones nace como una empresa dedicada a hacer instalaciones eléctricas de inicio, ¿no? Y comenzamos a ir integrándonos, ¿no? Primero hacíamos instalaciones con servicios de construcción, servicios de mantenimiento, comenzando por redes primero de baja tensión, luego avanzando a redes de media tensión, y en el camino vas desarrollando ya otras habilidades y vas atendiendo también otras necesidades que tienen tus clientes, ¿no? Entonces, el cliente, en lugar de tener a 3 contratistas haciendo distintas actividades, tienes a uno solo que te integra toda esta actividad. Entonces, esa fue la visión que le dimos a Pileggi a partir del año 89 en adelante, ¿no? Convertirnos en integradores. Y esa evolución ha sido muy linda puedo decirlo, porque comenzando desde la instalación de un tomacorriente de pared, terminamos luego haciendo aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, fuimos el principal contratista del Aeropuerto Internacional de Quito, ¿no? Hicimos todo, ¿no? Desde el primer cable que se puso y tornillo hasta la subestación de alto voltaje, las redes de alimentación redundantes, los sistemas de generación para cada edificio, unos edificios completamente inteligentes. ¿Esa sería la obra más desafiante que has tenido? Hay otras, ¿no? Hay otras muy interesantes, porque de hecho nosotros jamás habíamos construido un aeropuerto, entonces tuvimos que hacer un aeropuerto. Recuerdo la obra de Galápagos, que siempre me has comentado. Galápagos, por ejemplo, ahora que está un poco de moda con la firma que ha hecho el presidente Lasso de este corredor de protección, ¿no? El primer cable submarino del Ecuador lo lanzamos nosotros, y lo lanzamos entre 2 islas, ¿no? Entre Balta y Santa Cruz.
Inclusive la empresa para la que construimos, que es Selec, recibió premios internacionales por esto. Pero esto es un sistema integrado, ¿no? Estás hablando de una red de 35 kilovoltios que recorre 55 kilómetros. Una cosa es hablar eso a construirlo aquí en el continente y otra cosa es hablarlo a 1000 kilómetros en la mitad del mar, en la mitad del océano. Es otra cosa completamente. Es decir, la logística para llevar las cosas, la logística para introducir las personas al sitio, la logística para que puedan vivir, la logística para que puedan alimentarse, estar 1 año y medio ahí viviendo, ¿no es cierto? Y acomodar todos estos elementos que son elementos delicados para que puedan funcionar bien es complejo, ¿no? Pero construimos una obra que, como les decía, ganó muchos premios y que tenía varias componentes, ¿no? Una red aérea, una red submarina y una red subterránea. Y todo esto para cuidar algo que era muy importante, el medio ambiente en Galápagos, porque eso era muy privilegiado. Aparte, esto traía fondos extranjeros que financiaban, ¿no? Es un tema muy interesante. Esto luego se acopló al aeropuerto de Baltra, que de hecho participamos también en su construcción previamente, y que es el primer aeropuerto ecológico del mundo, ¿no? Eso es una cosa muy interesante, es una de las obras que más me ha gustado, a pesar de lo desafiante y de la plata que perdimos también en ese proyecto. Bueno, es obra que te dejó muchos aprendizajes. Sí. En estas 3 décadas de vida institucional, ¿cuál ha sido la mayor lección aprendida? Hay varias lecciones. O anécdotas que nos puedas comentar. A ver, me acuerdo una de las anécdotas cuando tú das pruebas de fe de que haces bien las cosas. Estábamos cenando con los proveedores de un cable, justamente este cable submarino, estábamos cenando en Santa Cruz. Ellos habían venido expresamente para supervisar el montaje de esto y por esa supervisión, más allá de lo que habíamos pagado por el cable, tenemos que pagar por esa supervisión. Ellos me dijeron, luego de haber visto la obra y de saber lo que realmente estábamos cobrando para lo que se cobraba en precios internacionales, me dijo, José, realmente has hecho una obra fantástica, nos has dejado impresionados. Con los pocos recursos que ustedes tienen acá, haber hecho tanto. Dice, esa factura que tú tienes ahí, nuestra, por favor, rómpela delante de nosotros, no te la vamos a cobrar. Son cosas muy gratificantes, más allá de que me significaba un aporte al proyecto, porque me disminuía los costos, era un reconocimiento de alguien que venía de afuera y que te reconocía, ¿no? que se podía hacer. Otra anécdota interesante fue de unos ingenieros de la empresa eléctrica acá, que me acuerdo que yo llegué un día por allá y estaban que mostraban un celular y dice, mira, he venido de Galápagos, una empresa internacional, dice, haciendo esta construcción, así se deben trabajar las obras, mira, con equipos así, con la gente en su lugar, con las herramientas adecuadas. Entonces yo le digo, haz un favor, hazle un zoom para que veas el logotipo de la empresa que está construyendo. Y apareció nuestra empresa, Pileggi Construcciones, le digo, aprendamos a defender lo nuestro, le digo, habemos gente aquí en el Ecuador que hacemos bien las cosas y lo podemos hacer bien. Yo creo que son de las anécdotas que te puedo decir que hemos tenido, ¿no? Es decir, y hay montones, ¿no? Y de aprendizaje, me contabas tras cámaras un pequeño momento que te pasó con un cliente. Dicen que los clientes son los que más nos enseñan. Sí, los clientes, pero hay que siempre estar abiertos a escucharlos, ¿no? Porque a veces uno se porta reactivo, es decir, la ley del Newton no debería funcionar en esto, ¿no? Debería ser al revés, debe ser una ley receptiva, ¿no? Una ley resiliente, yo diría, ¿no? Una vez que si un cliente te está diciendo algo, claro, en los términos adecuados, uno tiene que saberlo digerir. Me acuerdo que fue una de nuestras primeras obras, eso fue en el año 87, ahora están de moda la colocación de aireadores en las camaroneras, pero yo fui uno de los pioneros haciendo instalación en unas camaroneras justamente en el año 87 y pusimos los aireadores. Y el cliente suministraba el 100% del material de la obra, ¿no? Hay modalidades, a veces ellos te suministran el material o tú lo compras y haces una integración o solamente pones la mano de obra, la dirección técnica. En este caso nosotros poníamos la mano de obra y la dirección técnica del proyecto. Y terminado el proyecto había un elemento eléctrico que se llama un guardamotor que era para intemperie y había una prensa estopa que no vino comprada por el cliente. Como esto va a la intemperie, luego de 3 meses me llamaron a quererme matar, porque resulta que se había filtrado agua, justamente por la falta de esa prensa estopa, al interior del guardamotor, y se habían dañado, y hubo que cambiarlos todos esos guardamotores. Y no había excusa, ¿no? Entonces el cliente me reclamaba a mí, y le dije, pero tú fuiste el que suministraste el material, no lo suministré yo, esa era tu responsabilidad. Pero el tema era que se había ocasionado el daño. Entonces,
una lección de esa era de que, y que la he aplicado en mi vida profesional durante estos últimos 32 años, es independientemente de lo que signifique ese costo, para que la obra quede perfecta, uno tiene que asumirlo si el cliente no lo asume. ¿Ya? Claro, estamos hablando de cosas alcanzables, Claro. ¿ya? Pero porque si yo hubiese puesto ese elemento, si se lo hubiese exigido y si se lo hubiese escrito, otra era la historia, ¿no? Pero son cosas que te dejan aprendizajes, porque eso también te marca la vida de que siempre las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Y que te recuerden por hacerlas bien, no solo que te recuerden porque cobraste mucho o porque cobraste poco, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la internacionalización? Bueno, Se dio hace un par de años, 3 años. sí, a ver, nosotros yo con quienes más agradecido me encuentro de haber trabajado sobre todo con empresas internacionales, ¿no? Acá en el Ecuador. Aprendí mucho de estas empresas internacionales, creo que tienen mucho para enseñarnos. Pepe Pilegui es una empresa internacional hoy. Ahora sí, estamos haciendo algo de eso. Y ese aprendizaje con empresas que no viene el caso dar el nombre, nos permitió hacer también las cosas de mejor manera. Hace poco tiempo atrás estamos incursionando en un proyecto en Perú, justamente para el sector minero. El conjunto del proyecto vale como $270 millones. Nosotros solamente estamos involucrados en la parte del montaje electromecánico. Estamos trabajando para una empresa internacional de renombre como es Siemens, como subcontratistas de ellos en este proyecto. Pero lo interesante es que los equipos que estamos instalando en Perú son los segundos equipos que a nivel de toda América está instalando Siemens. Significa que es la primera vez que se está instalando, que nosotros la primera vez, y que seguramente es la segunda experiencia a nivel de todo el hemisferio sobre este tipo de equipos que va a revolucionar el manejo de la energía a esos niveles de voltaje en los patios de subestaciones. Wow, wow. Sí, eso es muy interesante, es decir, hay un aprendizaje muy importante en esto y es un reto. De hecho, yo creo que muchas de las cosas que nos hemos metido como proyectos son retos, ¿no? Es decir, fuimos la empresa que hizo todo el montaje electromecánico, por ejemplo, aquí de la aerovía de Guayaquil. Nunca habíamos construido una aerovía y la construimos, es decir, pero ¿por qué? Porque teníamos los conceptos claros de construcción y de ingeniería para hacerlo. Es decir, nos gustan estas obras de reto, ¿no? Cuando construimos, como te decía, el aeropuerto, nunca habíamos hecho un aeropuerto y terminamos construyendo 3 al final del día. Hemos hecho interesantes líneas de transmisión, por ejemplo, para el oriente ecuatoriano, para el sector minero. La línea más importante de todo el sector minero, que es la línea Taday-Bomboiza, la construimos nosotros, ¿no? Es una línea que comienza a 3.000 metros sobre el nivel del mar, pasa por el páramo sobre los 4.500 y desciende hacia Bomboiza a los 600 metros. Entonces, hay todo un trabajo muy fuerte, ¿no? de logística. Ahí cuando tú entiendes por qué los cuerpos de ingenieros de los países desarrollados son tan fuertes, porque realmente son los ingenieros los que pueden llevar las provisiones a los sitios, ¿no? Entonces, si no contases con la provisión y la logística adecuada, es un fracaso todo, ¿no? Entonces, eso te demuestra este tipo de proyectos que son muy lindos, involucran mucho esfuerzo y al final del día la satisfacción es ver que tú llegaste a cumplir la meta a pesar de los obstáculos que se te presentan, sobre todo estos proyectos que son proyectos públicos y que afectan lo público, por ejemplo, afectan comunidades, porque afectas al final del día que una línea te atraviese. Claro, tienes que terminar lidiando con la comunidad y tienes que terminar con ella interactuando, saber que a la final le puedes ayudar para que se mejore una escuelita y a cambio de que te permitan pasar, que le des todas las seguridades de que no le va a ocasionar ningún daño el paso de esta línea de transmisión, por ejemplo, o la instalación de este generador. Yo creo que en esa parte también, más allá que a veces nos quejamos que a veces ellos pueden ser cortapisas para lo que tú estás haciendo, hay que también ponerse en los zapatos de la gente, ¿no? Eso es uno de los aprendizajes que uno tiene, ¿no? Porque tienes que hablar con la gente, pues, tienes que conocer la gente. Comprender sus necesidades. Sus necesidades, es decir, llega un tipo en un carro 4x4 y tú andas sin zapato en medio de la selva, ¿qué esperas? Esas cosas hay que entenderlas, hay que ser sensible. Y yo creo que es parte de la responsabilidad que tiene el empresario del siglo XXI, es decir, tiene que ser un empresario sensible, un empresario que tenga responsabilidad social, no porque el Ministerio del Trabajo te lo dice, no porque el gobierno lo tiene como un tema de discurso público, no, porque tienes que tener sensibilidad. Hay necesidades y hay que satisfacer de alguna manera esas necesidades. Durante estos 32 años creció la empresa y creció la familia. Sí. De hecho, la nuestra es una empresa familiar, ¿no? Es una empresa que nace, como te dije, de un origen de familia, con mi esposa.
¿Están tus hijos trabajando contigo? Mis hijos se han integrado a la empresa desde casi que se graduaron del colegio, venían de un muy buen colegio y estos chicos se suponía que se iban a estudiar al exterior, porque así se los formó, pero los tres decidieron quedarse a estudiar en el Ecuador. Los tres dijeron, no, nosotros nos quedamos acá. Me acuerdo que el mayor me dijo, papá, yo no cambio por nada mi arroz con menestra. Y ahí terminó la discusión de que tenía que irse a estudiar a la Karl Ruhe en Alemania. Ahí terminó. Entonces él se quedó acá, es un buen ingeniero civil, hizo su maestría en el IDE, es un chico muy bueno en lo que hace, es padre de familia, ya me trajo cuatro nietos, entonces también hasta en eso es bueno, ¿no? En ser reproductivo. y todo gira en torno a la familia, en realidad, como tú dices, ¿no? Nosotros, la empresa, la gira en torno a la familia. De hecho, mis hijos se han integrado, el uno está, dos de ellos vinculados directamente a Pileggi Construcciones a tiempo completo, y el otro está vinculado a otra empresa que pertenece al grupo, que es a una actividad, a un proyecto agrícola que tenemos. Él es el campesino del grupo y le gusta lo que hace. ¿Y cómo haces como líder de la familia para tomar decisiones cuando no están de acuerdo o cuando tienen diferentes puntos de vista? Como decía alguien tiene que tener la voz más fuerte, ¿no? Por no decir otra palabra. Pero bueno, yo creo que es parte de lo que vas aprendiendo también, ¿no? Convivir con tu esposa y trabajar más de 30 años en oficinas frente a frente, mucha gente se asusta cuando le digo eso. Pero es parte del aprender a convivir, ¿no? Creo que... ¿Y cuál es el secreto de aprender a convivir? El que te ha llevado a llevarte muy bien con tu esposa, con tus hijos, y tener una linda familia y tener una linda empresa. Gustavo, no decía, nunca te vayas enojado con tu mujer a la cama. Hay que buscar alguna solución, hay que comunicarse, ¿no? Aunque uno la haya hecho, aunque uno haya cometido errores, hay que o aceptarlos o por lo menos conversar para solucionarlos. Eso creo que es parte importante. Creo que lo más vital en un núcleo familiar es la comunicación, ¿no? Y la confianza. Porque cuando esas dos cosas se ven vulneradas, realmente la relación se daña. Gracias a Dios eso lo hemos tratado de mantener como una cosa privilegiada, ¿no? Ir hombro a hombro haciendo las cosas, ¿no? Apoyándonos. Pero creo que sobre todo es comunicarnos, ¿no? Y hacer convivencia, ¿no? No solamente vivir de la empresa, vivimos de nuestras actividades particulares, cotidianas, de alguna otra manera, juntos, ¿no? Y ese es un buen punto. ¿Cómo logran de alguna manera tener espacios distintos de la empresa y la familia, digamos? Y hasta dicen que es difícil como establecer el límite. Sí, a ver, es complicado. Es decir, estar en una cena, un almuerzo y de repente, oye, y este cliente, papá, te pasó con esto, y yo al revés le digo, es a veces complicado, pero sabes que sí hay que poner límites, porque si no, la reunión familiar se convierte en una reunión de trabajo en lugar de una reunión de familia. Yo creo que sí hay que ponerle límite y creo que más o menos tenemos códigos en esa parte, no sabemos hasta dónde podemos llegar en algún momento o nos separamos del grupo, hablamos algo puntual y continúa la fiesta, ¿no? Porque no te olvides también que en la actividad de la construcción que nosotros estamos metidos, muchas veces la actividad es 24/7. Claro. Entonces, toca estar atento a que te llame cualquier persona de algún proyecto, de alguna obra y que tiene algún inconveniente o alguna necesidad y hay que atenderla, ¿no? En esta época, por ejemplo, de pandemia... Sí, ¿cómo han manejado? Es una cosa que hay que, primero, encerrados, ¿no? Y a la gente reconocerle lo que hay que pagarle. Luego... ¿Y en el campo? Y en el campo luego hay que exigir, por ejemplo, nosotros fuimos de los más afectados cuando nos tuvimos que recluir, ¿no es cierto?, al comienzo en esta cuarentena extensa de más de 2 meses acá, porque nuestros trabajos son presenciales, es decir, tú a un obrero no le puedes decir que telepáticamente te instale una línea de transmisión, o te instale un aislador, o te instale una torre, eso es presencial, es decir, las obras de construcción son totalmente presenciales. Podrá ser teletrabajo el financiero, podrá ser teletrabajo tal vez el de compras, pero la persona que ejecuta los proyectos es presencial. Entonces es complicado, de hecho somos de los sectores más afectados de la pandemia, ¿no? Pero esto hay que saberlo llevar, hay que saber entender nuevamente cuando alguien tiene problemas. De hecho, ahora que se ha reavivado con este Omicron la situación, hay que ser entendible y también evitar abuso, ¿no? Porque también esto a veces se presta al abuso. Es decir, una cuestión que puede ser leve y que demanda 5 a 7 días,
de aislamiento. A veces hay unos que te lo toman alegremente, que puede ser 20, y resulta que se está afectando todo. Sí, las condiciones ya no son las mismas que antes, ¿no? Entonces esto va evolucionando, y como va evolucionando hay que tomar también decisiones evolutivas, ¿no? ¿Qué te preocupa hoy y cómo miras el futuro? Sí. ¿Dónde están los temas que estás viendo y de cara al futuro, cuál es la proyección que tienes? A ver, yo creo que el tema tecnológico es una preocupación. Trabajé muy fuertemente en este tema hace 20 años ya. Fui un impulsador no solamente local, sino continental y en algunos temas hasta mundial, porque el Internet llegue a todos. Ahora lo estoy viendo como una amenaza. Porque si ese Internet no tiene contenido, tenemos a los chicos embuidos justamente en estas máquinas que comienzan a convertirse en nuestra segunda mano, o las dos manos al mismo tiempo, ¿no? Que son los portátiles, los teléfonos inteligentes o los smartphones, ¿no? O llámale las tablets o llámale las laptops. Yo creo que la tecnología tiene que ser visto como eso, como una herramienta, no como un fin. Muchos de los líderes mundiales están aislando a sus familias del uso intensivo de tecnología, porque quieren, por ejemplo, que los chicos más bien reciban formación presencial, formación de los padres, porque eso aviva justamente el desarrollo del cerebro humano, ¿no? Aviva el uso de las neuronas para bien. No deja muerta esa innata innovación que existe en el ser humano por querer descubrir y crear cosas. ¿Ya? No podemos dejarle en manos de máquinas que creen y hagan las cosas a través de algoritmos. Eso sí me preocupa, ¿no? Me preocupa que en el año 2050 estemos pensando en que sería bueno ser cyborgs, por ejemplo, ¿no? Eso sí me preocupa. ¿Qué me preocupa? Me preocupa ver tanta pobreza. De nada sirve que a 20 o a 50 o a 100 o a 1000 nos vaya bien, pero que a 100.000 le vaya mal. Esa desigualdad nos causa problemas actuales y peor futuros. ¿Y cuál es la causa que tú estás liderando? Algo en lo que estás... Dicen que uno puede trabajar o se puede comprometer en lo que puede controlar, en lo que puede hacer. Sí. ¿Alguna causa que tú estés liderando? Sí, estoy, por ejemplo, en el tema educativo, estamos trabajando justamente con un colectivo de gente muy prestigiosa del país para el tema de educación en valores. Yo creo que eso es un tema muy importante. Hay que trabajar mucho en la parte educativa, valores. Hay que trabajar y preocuparse mucho en los profesores, no solamente en los alumnos. Hay que preocuparse mucho en las herramientas para que los chicos estudien mejor, como tener acceso a Internet y todo, pero eso no puede ser la causa primaria, ¿no? La razón primaria del trabajo. Ese es uno de los colectivos que estoy trabajando y estamos dando nuestro aporte en la medida que se pueda. Otro tema en lo que también estoy trabajando y que descargo un poco mi emoción deportiva y social es estar al frente de las formativas de un club en el tema de fútbol, pero que lo estoy derivando a otras disciplinas. Solamente voy a dar una vista, es el tricampeón del Ecuador, pero es el equipo de mi corazón de toda la vida y lo hago realmente con un sentimiento muy fuerte. Cuando lo acepté, le digo, no lo acepto esto simplemente por un encargo, sino porque puedo descargar sobre eso todo un tema de responsabilidad social, porque para estos chicos, tenemos cerca de 200 muchachos en diferentes categorías, ese es su único ticket de vida, ser futbolistas. Entonces hay que, aparte de ayudarlos a que sean buenos futbolistas, también sobre todo, y les digo cada vez que hablo con ellos, los tengo que ayudar a ser buenas personas. Porque del 100%, el 5% en los mejores de los casos terminará siendo un buen futbolista o un futbolista profesional. ¿Qué hacemos con el 95%? Me quisiera quedar con la última frase, ¿no? Un buen líder es una buena persona y un buen líder es el que se preocupa por hacer que las otras personas que lo rodean, su familia, sus colaboradores y los círculos que puede influenciar sean buenas personas. Pepe, es un privilegio haber conversado contigo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alberto. Esperamos pues seguir siendo amigos mucho tiempo y los mejores éxitos para tu empresa y tu familia. No, tú sabes, el aprecio y la estima a ti como persona, a la familia y a este gran conglomerado que has creado que realmente nos hace soñar todas las veces que nos reunimos. Muchas gracias, Pepe. Un gusto.